La escena era desoladora. Frente a la cámara, con los ojos hinchados de tanto llorar, apareció por primera vez la esposa de Miguel Uribe. Desde la partida de su amado, muchos habían esperado verla erguida, con la fortaleza que siempre había mostrado en vida junto a él, pero aquella tarde la realidad fue distinta. No era la mujer fuerte que solía acompañarlo en cada paso de su trayectoria, era una viuda rota, desnuda de palabras, cargando el peso de un dolor imposible de ocultar. El murmullo del público se apagó al instante. La respiración contenida de los presentes era la única compañía a su voz quebrada. Nadie se atrevía a moverse. El ambiente se llenó de una tensión extraña, como si todos entendieran que lo que estaba por decir no era una confesión cualquiera, sino un grito desde lo más profundo de su alma. Con el rostro marcado por las lágrimas, la viuda tomó aire y comenzó a hablar. Miguel me dejó un mensaje, dijo, y de inmediato, un silencio espeso se apoderó del lugar. Cada palabra caía como un golpe al corazón de los presentes. Ese mensaje, que nunca había visto la luz, no era una simple despedida. No era un adiós rápido ni un testamento común. Era algo más. Algo que, según ella, había guardado con temor, porque sabía que al revelarlo la gente jamás vería a Miguel de la misma manera. Sus labios temblaban mientras recordaba las últimas horas con su esposo. Contó cómo él, con la voz débil y los ojos cargados de tristeza, le tomó la mano y le pidió perdón por no poder cumplir una promesa que había hecho años atrás. La promesa de proteger a su familia, de estar siempre presente para su hijo, de no dejarlos solos bajo ninguna circunstancia. Esa promesa que ahora, por destino, había quedado rota. Ese día, Miguel no solo se despidió de mí como esposo, sino que me entregó un secreto, continuó la viuda, mirando al vacío, como si buscara a su amado entre las sombras de la memoria. La gente se removía en sus asientos, algunos lloraban en silencio, otros apenas podían sostener la mirada. Todos entendían que esa revelación no solo era un desahogo personal, sino un legado oculto que Miguel había querido dejar a través de ella. El ambiente se volvió aún más tenso cuando confesó que ese secreto no estaba escrito en papeles ni guardado en cajas fuertes. Era un legado emocional, un peso que ahora ella debía cargar, y que, según sus palabras, podría cambiar para siempre la forma en que recordamos a Miguel. La emoción era tal que muchos sintieron que aquella confesión era el inicio de algo más grande, de una verdad que había permanecido oculta hasta ese instante. No era solo la historia de un hombre que partía, era la historia de un esposo que, incluso en sus últimos días, decidió entregar algo más profundo que un adiós. Un legado marcado por lágrimas, promesas rotas y un secreto que aún permanecía en la penumbra. Ese día, el llanto de la viuda no solo estremeció a quienes estaban presentes, sino que se convirtió en el eco de un dolor compartido, un inicio de revelaciones que apenas comenzaban a salir a la luz. Miguel Uribe no era solo un hombre público, ni únicamente una figura reconocida en su entorno, era, sobre todo, un esposo entregado, un padre amoroso y el pilar de un hogar que giraba en torno a sus sueños. Dentro de las paredes de su casa, lejos de la mirada curiosa de la gente, él se mostraba en su faceta más humana, más íntima. Fue allí, en medio de la calma familiar, donde había hecho una promesa solemne: nunca dejar a los suyos solos, jamás permitir que algo malo les faltara, y mucho menos fallar en su deber de protegerlos. Esa promesa, sencilla pero cargada de amor, se convirtió en el cimiento de la tranquilidad de su esposa y el motor que daba seguridad a su hijo. Sin embargo, la vida, siempre impredecible, tenía preparada una prueba que pondría en duda aquella promesa. El destino, cruel y caprichoso, quebró en pedazos esas palabras que alguna vez fueron dichas con el corazón en la mano. La esposa de Miguel, con un temple admirable, decidió tiempo después romper el silencio y contar lo que hasta entonces había guardado solo para sí. Detrás de esa promesa había quedado un vacío imposible de llenar. Ella relató que, días antes de su partida, Miguel parecía diferente. No era el mismo hombre fuerte y seguro que solía afrontar los problemas con optimismo. Había en él un aire de resignación, como si algo en su interior le advirtiera que el tiempo se le agotaba. Fue entonces cuando, entre papeles y recuerdos, escribió unas palabras que jamás llegó a concluir.
Un escrito breve, interrumpido bruscamente como si la vida misma le hubiera arrebatado la oportunidad de dejar un mensaje completo. Esas frases inconclusas se convirtieron en una herida abierta para su esposa, un recordatorio constante de lo que nunca pudo escuchar de su propia voz. En aquel texto, apenas iniciado, parecía querer reforzar esa promesa de amor eterno y protección, pero al no terminarlo, dejó tras de sí un eco de incertidumbre y desconsuelo. La esposa confesó que durante mucho tiempo cargó con ese secreto en silencio como si fuese un peso imposible de compartir, un testimonio que solo ella debía custodiar. Lo estremecedor fue que no se trataba únicamente de una promesa rota en el sentido material. No era solo que Miguel ya no estuviera físicamente para acompañarlos, sino que aquella ruptura significaba enfrentarse al miedo, a la soledad y a la necesidad de rehacer la vida sin la seguridad de su presencia. La promesa rota fue también la prueba de que, aunque el amor es eterno, la fragilidad humana puede quebrar hasta las palabras más firmes. Cuando finalmente decidió hablar, la esposa lo hizo con valentía. Entre lágrimas y recuerdos confesó que aquella promesa rota la había acompañado como una sombra durante años, hasta que encontró la fuerza de compartirla. Al hacerlo, no buscaba señalar a Miguel ni culparlo por lo inevitable, sino rendirle un homenaje, mostrando al mundo que incluso las promesas quebradas pueden esconder un mensaje de amor profundo y sincero. La sala estaba en silencio. Solo se escuchaba el golpeteo leve de los dedos de la viuda sobre el sobre amarillento que descansaba sobre la mesa. Sus ojos enrojecidos brillaban entre lágrimas contenidas mientras sostenía aquel pequeño tesoro que había permanecido oculto desde el día en que Miguel partió. Con voz temblorosa, se atrevió a decir lo que nadie esperaba escuchar: Miguel no solo había dejado recuerdos, había dejado un legado. No era dinero, no era fama, repetía ella con la voz quebrada, era algo mucho más grande. Miguel trabajó en silencio durante años, escribiendo palabras que jamás me reveló por completo, como si supiera que el destino le iba a arrebatar el tiempo antes de lo previsto. El sobre llevaba su nombre escrito con la caligrafía firme de Miguel. En su interior, cuidadosamente ordenadas, se encontraban varias cartas escritas a mano. No eran simples notas de despedida, sino mensajes profundos, casi confesiones, que había redactado con la esperanza de que algún día llegaran a quienes más amaba. Una estaba dirigida a ella, su esposa, y otra al hijo que aún era demasiado pequeño para comprender lo que significaba perder a un padre. Al abrir la primera carta, la viuda confesó que sintió como si Miguel regresara por un instante a su lado. Sus palabras hablaban de miedos ocultos, de la incertidumbre que lo acompañaba en sus noches más largas, pero también de los sueños que había tenido para ellos como familia. En esas líneas, Miguel dejaba claro que su mayor preocupación nunca fue él mismo, sino lo que podría sucederles a ellos después de su partida. Pero lo que más la estremeció no fue la confesión de sus temores, sino la claridad con la que Miguel había trazado un mensaje de esperanza. En cada palabra había sembrado un propósito, que ni su esposa ni su hijo se olvidaran de soñar, de luchar, de seguir construyendo lo que juntos habían comenzado. Si algún día ya no estoy, escribió, quiero que mi recuerdo sea la chispa que los impulse a seguir adelante, no la cadena que los mantenga en el dolor. Ese era el legado oculto de Miguel, un conjunto de cartas que no solo hablaban de amor, sino que transmitían la fuerza de un hombre que, incluso sabiendo que su tiempo era limitado, pensó primero en los demás. Su esposa aseguró que él no buscaba que lo recordaran como un mártir, sino como alguien que dejó un regalo intangible, capaz de inspirar a quienes escucharan su historia. Por eso decidió romper el silencio. No podía seguir guardando lo que Miguel había dejado únicamente para ella y su hijo, porque entendió que sus palabras tenían un valor universal. Cada carta era un recordatorio de lo frágil que es la vida y de la importancia de vivir con propósito. Miguel quería que estas palabras fueran un regalo para el mundo, dijo ella entre lágrimas, y yo no puedo fallarle más guardándolas en un cajón. Ese día, el dolor se transformó en un acto de entrega. El sobre ya no era solo un objeto, era la voz de Miguel resonando más allá de la muerte, un eco que, en lugar de apagarse, comenzaba a expandirse como la semilla de un legado que estaba destinado a inspirar a miles.
La sala estaba en silencio, pero sus lágrimas hablaban más fuerte que cualquier palabra. La viuda de Miguel, con la voz entrecortada y el rostro marcado por noches de desvelo, comenzó a confesar lo que pocos imaginaban: vivir sin él era como caminar con una herida abierta que nunca cicatrizaba. Desde el primer día de su partida, el vacío se volvió su sombra, una presencia constante que no la abandonaba. Cada rincón de la casa me recuerda a él, dijo, apretando entre sus manos una fotografía enmarcada. Allí, Miguel sonreía con la naturalidad de quien no sospechaba lo corta que sería su vida. Para ella, esa sonrisa ahora se había convertido en un recordatorio doloroso de lo que ya no volvería. El sofá donde él solía sentarse, las tazas de café que quedaron intactas, e incluso el sonido del viento entrando por la ventana, todo se transformaba en punzadas que desgarraban su corazón. Pero lo más difícil, lo que la desmoronaba por dentro, eran las preguntas inocentes de su hijo pequeño. ¿Dónde está papá? ¿Cuándo va a volver? Cada palabra del niño era un cuchillo invisible que abría la herida un poco más. Ella intentaba explicarle con palabras sencillas que su padre estaba en el cielo, que ahora era una estrella que lo cuidaba desde arriba. Sin embargo, en su interior, la verdad era brutal: Miguel no volvería jamás. Aún así, entre el dolor y las lágrimas, había algo que le daba fuerzas. Con la voz quebrada, la esposa reveló una promesa que había hecho en los últimos momentos que compartió con Miguel: nunca permitir que su hijo lo olvidara. Esa misión se convirtió en el motor de su vida, la razón para levantarse cada mañana a pesar del vacío que la consumía. Él me pidió que mantuviera viva su memoria, susurró con un hilo de voz. Y así lo haría. Contaría a su hijo quién fue su padre, cómo luchó, cómo amó, cómo soñó. No dejaría que el tiempo borrara la huella de Miguel, porque sabía que lo que él había dejado iba más allá de la muerte. La viuda también confesó que había algo más, algo que la motivaba a no rendirse: el legado que Miguel había escrito en sus cartas. En ellas encontró no solo mensajes de amor y despedida, sino también un testimonio de esperanza. Palabras que hablaban de sueños inconclusos, de valores que quería transmitir, de la certeza de que la vida debía vivirse con intensidad. Ese legado no podía quedar enterrado junto a él. Ella lo sabía y lo sentía. El dolor era insoportable, pero había transformado ese sufrimiento en una misión: darle voz a Miguel, incluso después de su partida. Porque aunque su cuerpo ya no estaba, su espíritu seguía presente en cada carta, en cada recuerdo y en cada lágrima que caía. Con los ojos rojos, mirando fijamente a la cámara que la grababa, concluyó: el amor de mi vida ya no está, pero mientras yo respire, su historia seguirá viva. El silencio de la sala se quebró con una confesión que estremeció a todos. La viuda de Miguel Uribe, con las manos temblorosas y la mirada perdida en el suelo, relató que horas antes de su partida, Miguel había dejado grabada una nota de voz en su celular. Nadie, ni siquiera ella, había tenido el valor de escucharla hasta ese momento. Pero ahora, frente a las cámaras y con el peso del recuerdo sobre sus hombros, decidió compartir aquel último mensaje. El celular en sus manos parecía pesar toneladas. Con un nudo en la garganta y lágrimas contenidas, presionó play. Y entonces la voz de Miguel llenó el espacio. Era una voz cansada, marcada por la fragilidad de quien sabe que el tiempo se le escapa, pero también impregnada de fuerza y serenidad. Mi amor, comenzó diciendo Miguel con un tono suave que atravesó los corazones de todos los presentes. Sé que cuando escuches esto ya no estaré contigo. Quiero pedirte una sola cosa: no llores demasiado por mí. No me recuerdes con tristeza, sino con amor. Cuida de nuestro hijo, enséñale que su padre lo amó hasta el último segundo. Y nunca olvides que lo más valioso no son las cosas materiales, sino los valores, la unión y el amor que compartimos como familia. Ese es mi verdadero legado. Las palabras resonaron como un eco que parecía no terminar nunca. La viuda no pudo contenerse más, rompió en un llanto desgarrador, un llanto que no solo expresaba dolor, sino también gratitud. Todos los presentes se quedaron en silencio como si el tiempo se hubiera detenido. Era la voz de un hombre que, aun en sus últimos instantes, pensaba más en los suyos que en sí mismo.
Ese mensaje final no solo fue un adiós, sino una enseñanza que trascendía la muerte. La esposa aseguró que esas palabras se habían convertido en su motor para seguir adelante. Cada día, al despertar, recordaba la petición de Miguel, mantenerse fuerte, cuidar de su hijo y honrar el legado del amor eterno que él había dejado. El momento en que la nota de voz terminó fue, quizá, el más estremecedor de toda la historia. La ausencia de la voz de Miguel hizo que todos comprendieran la magnitud de su partida. Sin embargo, también quedó claro que Miguel Uribe no se había ido del todo, había dejado un legado que trascendía el tiempo, un legado de unión, de amor verdadero y de fortaleza familiar. Con la voz aún quebrada, la esposa cerró su relato diciendo, Miguel no murió, porque mientras sigamos hablando de él, recordando sus palabras y enseñándole a nuestro hijo quién fue, seguirá vivo en nosotros. Ese fue el mensaje final, un testimonio que quedará grabado en la memoria de quienes lo escucharon y que, más allá de la tragedia, se convirtió en una lección de vida. Amigos de Secretos de Historia, hasta aquí llegamos con este estremecedor capítulo. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a compartir este vídeo, darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Y recuerda, si quieres dejar tu opinión, hazlo en los comentarios con respeto hacia las personas del vídeo. Porque más allá del dolor, siempre queda la enseñanza y el legado de amor eterno.